el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Nuestro tema, nuestra conferencia hoy, el desánimo, arma mortal. Número, capítulo 21, versos del 4 adelante. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay agua, aquí no hay pan y ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés ya cuando comenzaron a ver los muertos y les dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cuántos se sienten desanimados? Hay motivos más que suficientes para sentirse desanimados. Pero ¿qué es el desánimo? ¿Es acción o efecto de desanimar o de desanimarse? Es falta de ánimo, falta de entusiasmo, falta de ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. Y los sinónimos del desánimo son decaimiento, desaliento. La palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Falta de ilusión, falta de ánimo hacia alguien o para hacer algo. Porque el desánimo produce cansancio, desfallecimiento, fatiga, flaqueza. Y destruye porque trae tristeza. Es como si uno se fuera marchitando hasta terminar completamente seco. Y cuando uno está seco, ¿qué es lo que pasa? Cae, ¿no es cierto? Lo seco cae. El desánimo derriba, apaga, enferma, acobarda, quebranta también, desconsuela y te hace temeroso. Es un sentimiento que nos va paralizando por completo porque es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. El desánimo es como un bloqueo de la mente que impide que actuemos con cordura según los principios que Dios ha establecido para el cristiano, porque el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Y lo más triste es que uno no se da cuenta. ¿Cómo afecta el desánimo profundo? Es una sensación asociada con tristeza, incluye cansancio, más una idea fija de que lo que hacemos no merece la pena. Por eso es que el enemigo trata siempre de desanimarnos a los líderes con la iglesia y a la iglesia con los líderes. Es su estrategia perfecta porque sabe que cualquier rato nos puede matar de esa manera. Porque no es solamente que queda ahí el desánimo, puede pasar a la depresión. Por eso la gente se suicida. El desánimo no tiene que ser
No tiene por qué ser necesariamente una depresión. La depresión es un estado de desánimo mayor que requiere tratamiento, porque a veces los encierra, los encarcela, los enjaula. No pueden ir a trabajar y viven huyendo de toda relación. Y aquí llega la primera sorpresa. El desánimo, muy al contrario de lo que creemos, no es un problema primario, sino es una consecuencia. El ser humano no se desanima fácilmente, no amanece, ¡ay, que estoy desanimado hoy! No amanece así. El desánimo siempre es una consecuencia o el resultado de un problema de raíz no resuelto, que si no solucionamos a tiempo, va a desencadenar en el desánimo. Y pueden existir 3 causas para el desánimo. La primera, la persona desanimada en primer lugar se aísla de los demás. El desánimo es una reacción de sucesos externos, porque a lo largo de nuestra vida vivimos situaciones y experiencias difíciles, experiencias que no esperamos, y esas situaciones nos someten al estrés y nos provocan el desánimo. Puede ser por una ruptura, puede ser un problema de salud, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser el deseo de terminar una carrera y no poder avanzar, o inclusive pueden ser periodos de rutina muy largos. Y de esa manera es que vamos acumulando estrés, porque nadie puede controlar los elementos externos. Número 14, del 2 a 3, le dijeron a Moisés esta gente: ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada? ¿Y qué? Nuestras esposas y nuestros hijos todavía se conviertan en un botín de guerra. Hablaban así porque ellos estaban desanimados. Tenían pensamientos negativos. Pero aún con esos pensamientos a Dios no le importó. Dios no se lo tomó en cuenta. ¿Acaso Dios es el causante de los problemas familiares? ¿No son tan hipócritas de venir al altar y jurar por Dios que van a ser buenos maridos y que van a ser buenas esposas? ¿No es el pueblo el hipócrita? ¿O acaso Dios es el hipócrita? Dios no permite esos problemas familiares. Los problemas familiares los desarrollamos nosotros. Los problemas familiares. Y entonces uno comienza a quejarse: estoy viviendo una situación difícil y nadie me ayuda, no tengo ni para comer, no tengo para esto. Y la iglesia está ahí apoyando, pero tras que consiguen trabajo no vienen a la iglesia nunca más. No aparecen por la iglesia. Segundo, hay una reacción de ansiedad común que es el desánimo. ¿Y qué tiene que ver la ansiedad con el desánimo? Bueno, la ansiedad es un estado de miedo generalizado, intenso, agotador, mientras que el desánimo está asociado a la tristeza, a la desmotivación y el cansancio. Y a este cuadro médicamente se lo diagnostica como ansioso depresivo. La ansiedad es un estado de alerta. Que nos hace vivir condicionados por un miedo que no hemos sabido tratar a tiempo. Y 3, la ansiedad nace de nuestra forma de respirar, por eso se siente el dolor en el pecho. Y eso resulta agotador,
Por eso es que la persona ansiosa piensa que le va a dar un infarto porque tiene una apretura en el pecho, y es la ansiedad la que nos lleva al desánimo sin remedio. Las personas desanimadas tienden a ser criticonas. Lo vimos en la Escritura. Criticonas, murmuradoras y quejosas. En este caso que vimos en la palabra en Números, la queja era contra Dios. Y la gente vive quejándose de Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿qué pecado he cometido? Y si Dios le dijera, uno quedaría sumido en el piso. Pero como Dios no es así, por eso es que la queja es contra Dios, es contra el liderazgo, es contra los cónyuges, es contra la familia, es contra el jefe del trabajo, es contra otros creyentes o es contra todos. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y como resultado le importa poco caer en pecado, porque es insensible, es indiferente a la necesidad de otras personas, a la oración, inclusive es indiferente a la lectura de la Escritura. Las personas desanimadas normalmente creen que han perdido el valor, porque en el Evangelio Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces ellos pierden valor, pierden deseo, no quieren nada, todo lo ven negro, todo lo ven sin esperanza. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En otras palabras más sencillas, Jesús vino a buscar, a salvar a personas que estaban espiritualmente perdidas, es decir, separadas de Dios. Vino a salvar a las personas del pecado y de la muerte. Y vino a demostrar que los amaba, porque Él quería restaurar el daño que ellos mismos se habían hecho u otros le habían hecho. Hay una trilogía de parábolas en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ahí nos habla de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo pródigo. A medida que los fariseos y escribas escuchaban que el nombre de Jesús crecía y que el pueblo se iba tras él, comenzaron a llenarse de celos. Quizás pensaban de qué iban a trabajar después, porque ellos tenían salario, los fariseos, los de liderazgo. Entonces, como el pueblo se iba tras Jesús, ellos se llenaron de celo, de ansiedad y de temor, y lo criticaban diciendo, este recibe y come con los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? ¿Y por qué era tan ofensivo comer con ellos? Para entender el significado de que Jesús comiera con los pecadores, primero debemos entender a las personas que trataron de utilizar las acciones de Jesús como un ataque a su carácter y a su ministerio. Los fariseos eran uno de los dos grupos judíos que gobernaban Israel en la época de Jesús. Y aunque los fariseos aceptaban la palabra escrita del Antiguo Testamento como inspirado por Dios, ellos le daban igual autoridad a sus propias tradiciones orales, conocidas como la tradición de los ancianos. Y según las reglas rabínicas, los fariseos tenían prohibido comer con los pecadores. ¿Quiénes eran para ellos los pecadores? Los pecadores eran los judíos que no seguían las normas y los reglamentos y vivían una vida inmoral.
Para ellos era inmoral ser un recaudador de impuestos. Por eso los despreciaban tanto, los consideraban traidores, porque ellos recaudaban el impuesto de sus hermanos para los romanos. Ese era el odio que tenían con Mateo. No lo podían soportar, porque Mateo era un cobrador de impuestos y el impuesto que él cobraba tenía que entregarlo a los romanos, pero el impuesto lo cobraba de sus hermanos, de los judíos. ¿Qué les parece? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando las personas no tienen a Dios, los juzgamos, los criticamos y condenamos porque no sabemos que el corazón de Dios es diferente. Por eso Lucas nos cuenta lo que hizo el pastor cuando se le perdió la oveja. La primera parábola. ¿Qué fue lo que hizo? Salió a buscar la oveja perdida. Tenía 100 ovejas. Se le perdió una y amontonó las 99 en el aprisco y se fue a buscarla. La perdida, la buscó por todas partes hasta que la encontró, la alzó, la trajo sobre sus hombros y le dijo a los otros amigos pastores: vengan, encontré mi oveja, porque estaba contento. Ese es Jesús y esa es la forma que Él quiere que nosotros actuemos, porque les he dicho muchas veces que la oveja es tonta. No sabe orientarse, no sabe qué comer, se queda atrás y viene un depredador y se la come. Entonces el pastor tenía que estar encima de la oveja desde que nacía, para curarla, para aceitarla, para darle de comer, porque no tiene orientación la oveja. La segunda parábola nos habla de una mujer que perdió una de sus 10 dracmas. Las dracmas eran una moneda griega que equivalía a un día de trabajo. Y la mujer perdió una. Y comenzó con su escoba a limpiar y a buscar. Encendió la lámpara, barrió, buscó, levantó todo hasta que la encontró. Y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Esta es la más penetrante. Es la historia del hijo menor que tomó la decisión de exigir a sus padres la herencia antes de tiempo, para irse lejos de su hogar, para despilfarrar todo lo que había recibido, para vivir como él quería vivir. El padre nunca perdió la esperanza de que su hijo regresara. Y luego cuando el hijo regresó, lo vio de lejos, dice, y corrió a su encuentro. Y no solamente eso, abrazó a su hijo, lo besó, le hizo un gran recibimiento, porque dijo él: mi hijo estaba perdido, estaba muerto. Cuando una persona está en sus delitos y pecados, dice la Biblia que está muerto. Mi hijo estaba muerto en delitos y pecados y ha vuelto a la vida. Porque el hijo reconoció que bajo la cobertura de su padre vivía en mejores condiciones y ahora que había regresado solamente quería ser un jornalero. O sea que llegó disminuido en su vestir, disminuido en su comer, disminuido en su pensamiento, rogándole a su padre que lo perdonara y que lo dejara vivir en su casa como jornalero. Pero el padre le dio la posición de hijo nuevamente. El padre le dio nuevos calzados, nuevos vestidos y le puso un anillo en el dedo. Y no solamente eso, que hizo una gran fiesta. Mató su novillo, lo mató, había comida, había banda, habían amigos, todos estaban gozando con este padre de familia
porque el hijo había vuelto después de que se había arrepentido. Por eso es que el Señor nos aseguró que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque en el cielo, el pecador que se arrepiente en la tierra se valora allá. Cuando el pecador se arrepiente, allá hay fiesta. Porque es una nueva persona que nace de nuevo. Una persona que tiene esperanza porque va a cambiar. Una persona que deja su propio pensamiento y sus propias ideas para agarrar las ideas de Dios. Por eso es que Dios siempre está llamando a los deprimidos, a los disminuidos, a los ansiosos, que viven como esclavos. Dios no los rechaza, les hace saber más bien que tienen el privilegio de convertirse en hijos. Pero hay personas que se enojan, hay una molestia interior. Ay, dice, recién ha vuelto y ya está sirviendo al Señor, molestos, como el hijo mayor de este hombre que tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor era el descarriado, pero el mayor no estaba contento en su casa, no estaba contento con su padre, vivía quejándose. El padre tuvo que rogarle al hijo mayor para que celebrara su alegría de haber encontrado al menor que se había extraviado. Pero él estaba resentido, se resistía con esa actitud. Y esa es una radiografía de lo que somos nosotros. Ay, sirviendo yo tantos años aquí, a mí nunca me han puesto ni siquiera a cantar. Resentidos de que otra gente que viene revolcada del mundo esté sirviendo en la casa de Dios porque tiene otro corazón. Hoy podemos hacer la diferencia porque Bolivia nos necesita, te necesita y la iglesia también te necesita. Por eso vamos por las calles, buscando a los perdidos, buscando a los extraviados, buscando a los desatendidos, buscando a los descarriados. Cuando estuvimos en la toma de Santa Cruz, la gente que salía y hacía así, nos saludaba con gran cariño, era gente que vivía debajo de los puentes. Mientras los que, podemos decir, los cotudos o encorbatados, nos querían sacar de sus aceras, porque la bulla no la podían soportar. Pero cuando llegábamos a los puentes salían todos esos drogadictos medio dormidos, medio despiertos, a saludarnos, a levantar el brazo y a darnos gracias. Esa es la diferencia. El que está perdido sabe que está perdido. El que está en los vicios sabe que nadie le va a dar nada. Ese perdido, a ese está buscando Dios, porque sabe Dios que está perdido, está extraviado, está desatendido y está descarriado. Hoy necesitamos encontrarnos con Dios, cada uno de nosotros, los perdidos y los que nos consideramos encontrados, los redimidos. Debemos buscar a los que se han perdido del camino. Las personas se desaniman por cualquier cosa, sea espiritual, sea personal o sea familiar. Por eso es que Dios siempre nos está animando a través de la palabra. Recuerden que Moisés había muerto y ahora le tocaba levantar a un hombre que había sido discípulo de Moisés. Un discípulo es uno que anda a la par de uno. Un discípulo es el que piensa igual que uno. Un discípulo es el que siente igual que uno.
La gente dice, yo soy discípulo de fulano. Mentira. No saben qué le gusta, no saben cómo andan, no saben cómo piensan, no saben sus necesidades, no saben nada. Pero Josué sí sabía, porque cuando Moisés estaba en la montaña, él estaba a los pies de la montaña también orando. Era servidor de Moisés. A él fue que Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Ese es un privilegio, hermanos. Es un privilegio sentir en la necesidad que Dios está con vos, en la desesperación que Dios está con vos, en los problemas que Dios está con vos y que te está escuchando. El Señor le dijo estas palabras a Josué para animarlos, para darle nuevas fuerzas, para que él sepa que no estaba solo, que tendría a Dios de su lado y eso era suficiente. Más adelante Pablo también estuvo muy desanimado y pedía fuerzas al Señor para seguir adelante. Su vida al servir al Señor estaba llena de problemas, porque los creyentes son problemáticos. Pero ¿cómo se puede vencer el desánimo? ¿Cómo vamos a vencer el desánimo? Primero hay que comprobar de dónde vienen los pensamientos. Para controlar los pensamientos hay que saber de dónde vienen. Segundo, no hay que negar la realidad, sino hay que confrontarlo, porque los pensamientos vienen de tres fuentes. Vienen de Dios, vienen de uno mismo y vienen del maligno. El que alimentes más será el más fuerte. Por eso es que necesitas leer y memorizar las Escrituras, porque en la palabra de Dios encontramos la palabra precisa para lo que necesitamos. Necesitamos conocer las promesas, porque el cristiano desanimado debe ser animado. Cuando tengamos pensamientos de desánimo, pregúntate. Porque todas las cosas que nos hacemos en la vida dependen mucho del ánimo con que las hemos hecho. Cuando estamos animados, cuando estamos motivados, es cuando logramos hacer grandes cosas. Y lo vamos a hacer con alegría. ¿Por qué? Porque estamos motivados. Pero qué difícil es caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo a nuestra vida. Cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando nos sentimos sin ánimo de seguir. El pueblo de Israel se desanimó en el camino y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y así hace el pueblo cristiano. Se desanima y comienza a murmurar, comienza a quejarse. Hoy más que nunca hay más gente desanimada que animada. Se desaniman de su vida diaria, de su vida familiar, de su ministerio, del cristianismo, del matrimonio, de su trabajo. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado a nuestra vida? Cuando usted comience a quejarse de Dios y de todo, el desánimo llegó a su vida. Y aunque usted no lo crea, se ve en su cara. El desánimo es un arma mortal utilizada por Satanás, porque él logra deprimirnos y a veces nos deprime tanto que nos induce al suicidio, porque no se ve la salida de la jaula donde el enemigo nos ha atrapado. Cuando una persona dice, se suicidó fulano, no fue que él amaneció, hoy me voy a matar.
No, fue un proceso de desánimo constante hasta que llegó el momento de poder decir no puedo más. Estoy desanimado, estoy deprimido, no le veo salida, porque esa persona está enjaulada, el enemigo la ha enjaulado y la persona no ve la salida. Por eso es que tiene que haber metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Cuando cambies tu mente, no va a haber lugar para muchas cosas, pero vas a ser un vencedor. Vas a ser un exitoso. Vas a poder vivir tu vida de manera diferente. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.